Hay gente muy crítica sobre la religión, acusándola de muchos males, los cuales hasta cierta medida son ciertos, pero creo que suelen ignorar su importancia, sino en el presente, definitivamente como un pilar de cualquier civilización, independientemente de la religión o la existencia del panteón que se venere. Incluso considerándola como mera ficción, no es nula su relevancia en la formación de las civilizaciones, aunque luego se pueda sustituir. Sin embargo, creo que el patriotismo podría ser considerado simplemente como otra religión, igual de real. En lo personal diría que ser patriótico es una estupidez para el individuo. Aún así, creo que es conveniente que la gente sea patriota por el bien de la sociedad. Bienvenidos a otra emisión de la Banda Magnética, y con ustedes yo soy en Dr. Darkness, su doctor autonombrado de cabecera, y hoy hablaremos sobre algunas de las grandes mentiras: la religión, el patriotismo y la autoridad, así que mantengan sintonizados. La Banda Magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. Dándole continuación al capítulo anterior donde hablamos sobre cómo las mentiras pueden ser no solo necesarias sino beneficiosas, es fundamental analizar dos de las más grandes invenciones de la humanidad, la religión y el patriotismo. Ambas, a pesar de ser construcciones ficticias, han jugado roles cruciales en la formación de sociedades cohesionadas y funcionales. La religión, sin importar cuál, pues da igual si hablamos de Thor, de Zeus o de Ra, ha sido uno de los pilares fundamentales en la construcción de la civilización. Desde tiempos inmemoriales, la religión ha proporcionado un conjunto de normas y objetivos comunes que han permitido a los individuos considerarse parte de un solo grupo, independientemente de la existencia de una fuerza divina que dicte estas normas. La creencia en tal fuerza es suficiente para crear cohesión social. La religión es una mentira, sí, pero es una mentira que nos ha servido bien, al imponer una serie de reglas y expectativas. Las religiones han fomentado comportamientos cooperativos y han proporcionado respuestas sencillas y satisfactorias a preguntas existenciales. Sin la religión, el hombre primitivo podría haberse perdido en el abismo del nihilismo, concluyendo que la vida carece de propósito. ¿Quién necesita esa clase de pensamiento depresivo cuando se puede creer que un ser omnipotente tiene un plan para todos nosotros? Además, la religión ha proporcionado una narrativa que une a las personas. Las historias, mitos y rituales religiosos han dado lugar a una rica diversidad cultural, permitiendo a las comunidades desarrollar identidades compartidas y una sensación de pertenencia. De manera similar, el patriotismo cumple una función vital al unir a los individuos bajo una bandera común. Las fronteras de los países son meras delimitaciones subjetivas, sin una barrera divina que las respalde. Sin embargo, la creencia en estas fronteras y en la identidad nacional ha sido fundamental para la cohesión social. El patriotismo es una mentira que dice que las personas que viven dentro de ciertos límites geográficos tienen más en común entre sí que con aquellos que viven fuera de esos límites. Esta creencia es, por supuesto, completamente artificial, e incluso no existe una barrera divina que separe los territorios con precisión, o la pertenencia a un grupo por cuestiones étnicas no es una buena medida, pues con suficiente tiempo, inclusive estos rasgos étnicos y biológicos a nivel genético van a variar lo suficiente como para no parecerse en lo absoluto a la supuesta etnia original. Siendo sinceros, no le debes nada al lugar en el que naciste. Día y comienzo tu vida fue mera casualidad, y viéndolo de la manera más fría y objetiva, si haces algo por esta, debería ser por mera convivencia. Pero esto no suele ser el caso. Y es que esta mentira colectiva ha demostrado ser extremadamente útil para fomentar la unidad y la cooperación. Incluso puede hacer que la gente luchara supuestamente por su país, aunque solo sean carne de cañón, o los mercenarios que hacen el trabajo sucio por los intereses de un reducido grupo de gente. Aún así, debo admitir que el patriotismo también puede dar lugar a la creación de una cultura nacional, lo cual sí que es importante. Las festividades nacionales como el Día de los Muertos en México no son tradiciones ancestrales puras, sino una amalgama de creencias de todo el mundo. No obstante, estas festividades se venden como celebraciones nacionales que ayudan a crear una identidad compartida y a apaciguar miedos existenciales. Este tipo de mentiras culturales proporcionan una sensación de seguridad y pertenencia, cruciales para el bienestar social. Lo mismo es cierto con cualquier festividad en cualquier país si es analizada. El punto de crear una cultura no es la cultura en sí, sino que con esta se pueden imprimir
ciertos valores en la sociedad que a su vez permiten la cooperación y el orden que necesita una sociedad para subsistir. Tanto la religión como el patriotismo son herramientas de manipulación, pero en este contexto manipular no es necesariamente algo malo. Manipular a la gente para que trabajen juntos hacia un fin común puede ser extremadamente beneficioso. La cohesión y la identidad que proporcionan estas mentiras son vitales para el funcionamiento de cualquier sociedad. Las mentiras proporcionan respuestas sencillas a preguntas complejas, evitando el desgaste mental que conlleva una exhaustiva reflexión filosófica. Sin estas mentiras, muchas personas podrían caer en un nihilismo destructivo, similar al individualismo desmedido que criticamos anteriormente. Por supuesto, cuando se llevan al extremo, tanto el patriotismo como la religión pueden convertirse en fuerzas peligrosas. La historia está llena de ejemplos donde estas herramientas han sido utilizadas para fines perversos. La Iglesia Católica, con la Inquisición y las Cruzadas, utilizó la religión como una justificación para el asesinato y la conquista. Del mismo modo, el ultranacionalismo nazi llevó al Holocausto, una de las atrocidades más grandes de la historia humana. Estas situaciones demuestran que, aunque las mentiras pueden ser útiles, también pueden ser extremadamente peligrosas cuando se utilizan sin restricciones o con intenciones maliciosas. No obstante, no debemos olvidar que las mentiras en sí mismas no son ni buenas ni malas. Son herramientas que pueden ser usadas para el bien o para el mal. Finalmente, las mentiras son necesarias para la estabilidad y el progreso social. Si todos fuéramos completamente honestos y rechazáramos cualquier tipo de manipulación, la cooperación sería prácticamente imposible. El individualismo extremo destruiría la cohesión social, llevando a una desconfianza generalizada y al conflicto constante. Vivir en un mundo de mentiras no solo es inevitable, sino también beneficioso. Las mentiras nos permiten crear orden y cohesión, proporcionando un marco dentro del cual podemos funcionar como sociedad. La religión y el patriotismo, aunque basados en ficciones, son ejemplos perfectos de cómo las mentiras pueden ser utilizadas para el bien común. Y aunque debemos ser conscientes de los peligros que conlleva el uso desmedido de estas herramientas, también debemos reconocer su importancia fundamental para la humanidad. Otra faceta de las mentiras útiles es la autoridad, una construcción social que no tiene ninguna base objetiva. En realidad, la autoridad es simplemente un contrato social que hemos decidido creer colectivamente. No existe una fuerza divina que otorgue poder a los líderes, más bien, su autoridad se deriva de la aceptación y el reconocimiento de aquellos que están subordinados a ellos. En tiempos antiguos, los reyes eran considerados elegidos por los dioses, una justificación conveniente para su poder absoluto. Sin embargo, la realidad es que su autoridad provenía del consentimiento, forzado o voluntario, de aquellos que los seguían. Esta idea de autoridad divina era una gran mentira que la sociedad aceptaba colectivamente. Hoy en día, los líderes no son diferentes. No están en sus posiciones por mandato divino ni por habilidades especiales, sino a menudo por nepotismo, conexiones sociales o simplemente por estar en el lugar correcto en el momento adecuado. La historia está repleta de ejemplos donde el linaje no garantizaba un buen liderazgo. En la época feudal, ser hijo de un rey no significaba ser un buen monarca. Un campesino cualquiera podría haber tenido mejor capacidad de gobernar, pero el sistema estaba diseñado para perpetuar la mentira del derecho divino. Este ciclo de nepotismo y sucesión familiar a menudo dejaba en el poder a incompetentes, mientras que los verdaderos líderes potenciales quedaban relegados a las sombras. Esta misma mentira se extiende a otros ámbitos de la vida, como la escuela y el hogar. Se presume que los profesores tienen autoridad sobre los alumnos y que los padres la tienen sobre los hijos. Sin embargo, no hay ninguna fuerza objetiva que otorgue este poder. La edad no es necesariamente sinónimo de sabiduría o conocimiento, y muchas veces los jóvenes pueden tener ideas más frescas y acertadas que sus mayores. El respeto a la autoridad en estos contextos no es una verdad absoluta, sino una convención social. Los alumnos siguen las reglas de sus profesores porque es la norma aceptada y porque hay consecuencias establecidas para la desobediencia. Del mismo modo, los hijos obedecen a sus padres porque así lo dicta la estructura familiar tradicional. Pero en ambos casos, la autoridad es una construcción frágil que puede desmoronarse fácilmente si los subordinados deciden no reconocerla. Desde una perspectiva objetiva, todos los seres humanos somos iguales. Ya seas un rey o un pordiosero, un sabio o un ignorante, al final del día, todos somos simples mortales. Ante la inmensidad del universo, nuestras vidas y logros son insignificantes.
No existe un objetivo final ni una meta universal para la humanidad. Simplemente existimos por casualidad, y da igual lo que hagamos o no con nuestra existencia. Sin embargo, a nivel práctico, creer en una serie de jerarquías es más conveniente. Estas jerarquías permiten la organización, especialmente en grandes grupos necesarios para la existencia de una civilización. Si todos actuaran con la visión de que la autoridad no tiene fundamento, el caos y la anarquía reinarían. La falta de estructura llevaría a la destrucción de la sociedad y, eventualmente, de la civilización misma. Imagina un mundo donde todos cuestionaran la autoridad constantemente. La toma de decisiones sería un caos, con cada individuo persiguiendo sus propios intereses sin coordinación. Las ciudades se convertirían en campos de batalla, las empresas se desplomarían por la falta de dirección, y las escuelas se transformarían en guaridas de anarquía juvenil. La civilización como la conocemos dejaría de existir, reemplazada por un estado de naturaleza brutal y despiadado. La autoridad, entonces, es otra herramienta de manipulación social que, aunque basada en una mentira, resulta esencial para el orden y la funcionalidad de la sociedad. Nos brinda un marco dentro del cual operar, asignando roles y responsabilidades que facilitan la cooperación y la eficiencia. Sin estas estructuras jerárquicas, la humanidad estaría condenada al desorden y la desintegración. Las mentiras no son inherentemente malas. Pueden ser necesarias y beneficiosas para la cohesión y el funcionamiento de la sociedad. Tanto la religión como el patriotismo y la autoridad son construcciones ficticias que, a pesar de no tener base objetiva, juegan roles cruciales en nuestra organización social. Estas mentiras nos proporcionan orden, propósito y un sentido de pertenencia, factores esenciales para la estabilidad y el progreso humano. Las mentiras son herramientas poderosas, pueden ser usadas para el bien o para el mal, dependiendo de las intenciones detrás de ellas. Al final del día, vivir en un mundo de mentiras no solo es inevitable, sino también deseable. Estas mentiras nos mantienen unidos, nos dan dirección y nos permiten funcionar como sociedad. En fin, este capítulo llegó a su final y esto fue la Banda Magnética. Y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como la Banda Magnética y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify, iHeartRadio y Google Podcast o escribirnos a bandamagneticpodcast@gmail.com. Repito, bandamagneticpodcast@gmail.com. Así que sean todos unos patriotas de la Banda Magnética y manténganse magnetizados a todas nuestras redes.